Muy buenas noches, hoy acá en un programa más en vivo de Mundo de Fútbol Menor. Primero les queremos pedir disculpas por el atraso. Norton se encuentra en otra ciudad de la que él vive, está actualmente en un hotel y estaba teniendo problemas con el internet, pero bueno, aquí estamos. Les agradecemos a todos los que nos están acompañando el día de hoy. Queremos comentarles que el programa de hoy es un tema más de lo que se está desarrollando actualmente en el país. Para muchos saben lo que ha significado el no haber clasificado en el proceso olímpico, en donde nuestra selección ha quedado eliminada y ha comenzado a salir a la luz un montón de temas y de cuestionamientos de qué ha sucedido, en qué hemos fallado, si tiene que ver con un proceso de formación, si tiene que ver con aspectos técnicos, si tiene que ver con aspectos de planteamiento, de selección de jugadores, etcétera. En nuestro caso, nosotros con Mundo de Fútbol Menor desde hace muchos años tenemos la convicción de que el país definitivamente a nivel general necesita informarse, capacitarse y formar a nuestros jugadores de la mejor manera. Es acá donde nosotros en Mundo de Fútbol Menor lo que hacemos es articular todas esas diferentes iniciativas que a nivel local o a nivel internacional vienen a reforzar ese sistema de entrenamiento, ese sistema de juego y a modernizar lo que actualmente se hace para ver si cada día somos mejor. No podemos pensar en que con un programa simplemente vamos a cambiar las cosas, pero sí vamos a hacer un aporte importante a lo que actualmente se vive en el desarrollo del fútbol menor en Costa Rica. Para eso, hoy creímos importante y muy pertinente por el momento que estamos viviendo, invitar a un prestigioso preparador físico de características muy sobresalientes en su carrera, Norton Casol. Él estuvo en nuestro país años atrás, fue preparador físico de Liga Deportiva Alajuelense, posteriormente estuvo con selecciones nacionales. Él mejor que nadie nos puede dar evidencia de qué se hace en Costa Rica, de cómo podemos mejorar, nos puede tirar una línea para poder nosotros, cada uno en nuestro trabajo, pensar cómo podemos mejorar y aportar un poco a lo que hoy está pasando en el fútbol menor. Puede ser que sea esta una de las tantas recetas para decir esto va a hacer que mejoremos, porque el aspecto físico realmente es relevante, que de eso es de lo que vamos a conversar ahora en los próximos minutos. Bueno, sin más por el momento, voy a presentarles a Norton Casol en nuestra sección Fábrica de Talentos. Muy buenas, Norton, un placer tenerte acá. Ya hemos tenido una introducción, ya les comenté un poco de lo que ha sucedido con el tema de Internet. Bienvenido, Norton. Buenas noches a todos. Allen, muchas gracias por la invitación. Dejar claro a la gente que como estoy fuera de mi ciudad, en un hotel, y acá está una lluvia muy fuerte, porque acá estamos en periodo de lluvias. Entonces, exactamente en el momento que nos conectamos, hubo una caída de luz, pero ya estamos ahora aquí listo para hablar con todos, y más de una vez, muchas gracias por la invitación. Bien, Norton. Bueno, bienvenido, Norton. Les comentaba anteriormente a todos los que nos están viendo que estuviste en el país anteriormente con Liga Deportiva Alajuelense hace unos años, posteriormente con las selecciones. Inicialmente quisiéramos eso, que nos contés un poco de qué hiciste aquí en el país, cómo estuviste, cuánto tiempo, cómo llegaste acá, qué te llevaste para Brasil de lo que nosotros practicamos aquí a nivel de fútbol y sobre todo, que es lo que nos interesa en este programa, a nivel de divisiones menores. Bueno, yo ya tengo una carrera de entre jugar y como preparador físico, si sumar todo, estamos con casi 35 años que estoy metido en este asunto llamado fútbol. En 2009 yo recibí una invitación de la Liga Deportiva Israelita, Liga Deportiva Alajuelense, para hacer un proyecto a largo plazo
y en aquel momento el presidente era Jorge Hidalgo y hablamos y me gustó mucho y estábamos en aquel momento el club pasaba por algunos problemas financieros, estaba se reestructurando, haciendo una reingeniería de todo el club y me invitaron para ser parte de ese nuevo proceso, con un equipo joven, donde la grande mayoría era producto de la casa, que venía de ligas menores. Entonces iniciamos un proyecto y en 2009 no fuimos muy bien en el primer torneo, y en el segundo torneo ya nos quedamos en tercero y el proceso caminó bien y después hemos ganado 5 campeonatos nacionales. Yo me quedé en un total de... Yo salí en final de 2014, ahí, donde después de eso para la selección, no hacía parte de la selección mayor, pero yo era responsable, diferentemente de la liga, donde yo era el físico del equipo principal y ayudaba a las ligas menores en aquel momento, que no era tan organizada como es hoy, mas teníamos ya una organización en aquel momento. Y cuando he recibido la invitación de la Federación Costarricense, yo trabajé de 2015 y 2016. Fueron dos años coordinando la preparación física de la sub-20, sub-17, sub-15, más allá de acompañar a cosecha de los jugadores para que pudiera servir a una de esas selecciones. Bien. Norton, en aquel momento la relevancia del acondicionamiento físico, de la preparación física de un futbolista de divisiones menores, yo pensaría que no ha sido tan relevante, y menos en aquellos tiempos. Tal vez los clubes de primera división, como nos estás contando, como Liga Deportiva Alajuelense y posteriormente en las selecciones nacionales, por lo supuesto que se trabajaba el aspecto físico, pero hoy la realidad que existe en las academias de fútbol, lo que existe en las escuelas, equipos que no son de primera o segunda división probablemente, creo que no se ha trabajado, no se le ha dado la importancia del caso a lo que es el trabajo físico, a lo que es el trabajo en una pretemporada, por ejemplo, o lo que es el trabajo físico continuo en un ciclo específico de campeonato, de torneo. Ahora la pregunta, ¿será posible que esa sea una de las tantas razones por la que nos hemos quedado atrás en algunos torneos, por lo que tal vez las divisiones menores podrían evolucionar más si le diéramos un énfasis mayor a lo que es la preparación física? ¿Podrías explicarnos comparativamente con lo que vivís hoy en Brasil, cómo es eso? Ok. Cuando llegamos en Costa Rica en 2009, todavía la parte de preparación física, mismo en los equipos de la primera, no era tan desarrollada. Entonces, con el cuerpo técnico que hemos montado en aquel momento, hemos definido como el objetivo hacer una preparación física un poco más fuerte de lo que era hecho en años anteriores. Entonces, los años, la parte física, por el de poder física, como la parte técnica y psicológica de los jugadores. Entonces, ese fue el trabajo que hemos hecho en la liga y después el trabajo que hemos hecho en la selección. En la selección teníamos un trabajo con la sub-20, era diferente del trabajo de la sub-17 y era diferente del trabajo de la sub-15. Diferente donde? En las distribuciones de las cargas de trabajo. Pero los objetivos de los entrenamientos siempre fueron los mismos. Pero las cargas a ser ejecutadas por los jugadores, eso sí tenía diferencia por una cuestión de las edades, y tiene que... En el deporte existe un principio que se llama
principio de la individualidad biológica. No se puede ir contra ese principio. Cada atleta, cada ser tiene sus propias características. Entonces, un cuerpo técnico o un preparador físico o un entrenador tiene que conocer su atleta y saber realmente o que él necesita para que pueda desarrollar bien su trabajo. Como ejemplo, yo tengo una página tanto de Instagram como de Facebook, que ahí tiene muchos seguidores, donde yo subo entrenamientos que yo hago con mis equipos de adultas, ¿verdad? Ya con equipos de primera. Muchos entrenadores de ligas menores, de escuelas de fútbol, me envían mensajes diciendo, yo puedo hacer eso con mis chicos de 11 años. Yo siempre respondo, no, ese tipo de trabajo no. Ese trabajo es para atletas que ya tengan un poco más de desarrollo muscular y atlético para que puedan hacer ese tipo de ejercicio. Tiene algunos que sí, se puede hacer con 20, como puede ser con 17 o con 15. En mi punto de vista y dentro de mi experiencia, y yo en muchos entrenadores o entrenadores de ligas menores, entrenadores físicos, yo siempre digo así, en categorias, o 7, o 8, o 9, o 10, no se preocupe con la parte física, se preocupe en trabajar la parte técnica de los jugadores. Tampoco se preocupe con la parte táctica, porque yo veo equipos de U8 que quieren trabajar con los niños sistema tático. Entonces, aún no es el momento. Uno puede hacer un introductorio, mas en esas categorías, o 7, o 8, o 9, o 10, o 11, o 12, tiene que trabajar principalmente la parte técnica. La parte física de un chico de 10, 12 años que ya esté involucrado en el deporte, el propio cuerpo de él va a tener, como te explico, una lenguaje bien clara, va a tener la capacidad de ejecutar los movimientos, ¿cierto? Entonces, 12 años no es para hacer trabajo físico de potencia, de resistencia, no es. Usted puede hacer un introductorio, porque los movimientos que un niño de 10, 11, 12 años tiene que hacer son naturales. No necesita yo complementar con un trabajo físico en esas categorías, ¿verdad? Ahí va subiendo de 14, 15 años y ahí los niños ya tienen que empezar a ver el deporte no apenas como un juego para descontrair. Tiene que empezar a ver como algo que si él quiere vivir o si él quiere estar en este medio, ya tiene que llevar el deporte con más causa, entender el fútbol, en nuestro caso es fútbol, ¿verdad? Pero poderíamos estar hablando de ciclismo, poderíamos estar hablando de vôlei, de básquet, qualquer um. Pero 13, 14, 15 ya tienen que entender el deporte, entender el juego que usted está participando. Entonces, nesse momento, você já hace uma introdutória de parte física, com algumas, não todas, pero sempre enfatizando a parte técnica, que é a principal parte de um jogador. Não sirve eu ter um atleta de futebol de 20 anos, vamos poner como exemplo, em sua melhor performance física, em sua melhor performance tática, e ele não ter técnica. Eu não posso ensinar um atleta de 20 anos a ter técnica. Ele tem que aprender com 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 anos. Porque em essa fase inicial, você vai mecanizar o movimento. Você vai automatizar o movimento. Então, se quando eu recebo um atleta com 20 anos, 21 anos, que não sabe posicionar-se para patear uma bola ou para ser de borda interna del pé, nessa fase eu não logro melhorar
la parte da biomecânica dele. Então, para que não vou treinar, porque os fundamentos técnicos eu treino todos os dias. Pero se o atleta e jogador já tem uma deficiência técnica que já está automatizada, não há como cambiar isso. Nós outros podemos melhorar na porcentagem, treinando todos os dias, pero se eu cambio, vamos ver se eu me explico bem. Se eu cambio a mecânica dele a ser o movimento, ele vai perder muito tempo para hacer esse movimento. Estou sendo claro, mais ou menos? Claro que sí, lo relaciono directamente con lo que hemos venido conversando, de que en edades tempranas, no solamente a nivel físico, sino a nivel psicológico y en otros aspectos, los niños tienen que tener una etapa de que no hay que exigirles eso. O sea, lo que tenemos que rescatar en esto que estás diciendo, según entiendo, es que hay un momento para cada cosa. Y específicamente en el área de acondicionamiento físico general, o ya específico también, debería ser ya probablemente en las categorías de U12, U13 para arriba, donde sí se comienza a diferenciar, comenzando porque de los muchachos normalmente desarrollan a esa edad, a los 13 es cuando comienzan a tener fisiológicamente un montón de cambios que comienzan a desarrollarse distinto, en donde tal vez es el momento adecuado para empezar con los trabajos específicos de fuerza, de potencia, de velocidad y ese tipo de cargas que comienzan a generar ya cambios importantes en la categoría o en el rendimiento del equipo. Te entiendo bien, creo que por ahí va la cosa que nos quieres explicar, Norton. Ok, entonces solo para cerrar ese tema, para que eu sepa as perguntas que gostaria de hacer. Entonces, lo más importante de todo es conocer su grupo de entrenamiento. Y no es el preparador físico, el cuerpo tiene que conocer su grupo de trabajo. Su cuerpo técnico tiene que conocer sus jugadores. Eso es lo más importante. Porque no sirve hacer un entrenamiento. Muchas veces yo digo siempre así para mi grupo. Más el entrenamiento debe ser bien atleta. Porque el atleta va a el entrenamiento de la mejor manera posible. O conocimiento en YouTube, en páginas especializadas, y todavía hay gente que no sabe hacer un entrenamiento. Porque el entrenamiento no es solamente yo entrar en un video en mi página Norton Cassola Oficial y ver un entrenamiento de fútbol y yo voy allá y voy a aplicar con mis chicos. No, tiene que entender el por qué hacer aquello. Cada entrenamiento tiene un objetivo. Los entrenamientos no necesitan ser ¿cómo se dice la palabra en español? No necesita ser cosas exageradas. Você tem que fazer o básico bem hecho. Esse é o ponto número 1. Vamos treinar primeiro do primeiro. Essa é a principal. Primeiro entreno primeiro. E depois, quando você vê que tu atleta ou tu jogador já tem a capacidade de assimilar o que está trabalhando, aí sube o grau. Pero aí vamos de escalão a escalão. Não se pode querer, como eu estava explicando anteriormente, não se pode treinar a parte tática com um niño de 12 anos. Primeiro, ensina-lo a passar a bola, a recepcionar a bola, a fazer uma marcação, depois a parte tática. Então, em meu ponto de vista e dentro de minha metodologia, esta é mais ou menos a sequência que hacemos de nuestro trabajo. Muy bien, Norton. Y decime una cosa, y cuando estuviste acá en Costa Rica, ¿se trabajaba con esa filosofía, con ese sistema? No solamente en los lugares donde estuviste, sino a nivel general, a nivel país, ¿qué te llevaste? ¿Eso lo trabajábamos de esa manera?
¿Estábamos bien alineados con eso o no estamos bien alineados con esto en el país? Eu creio que agora sim. Em aquele momento não, porque estamos falando de 10, 11 anos atrás, quando hemos chegado em Costa Rica. Em aquele momento não. Eu sempre disse, desde quando cheguei aí, Costa Rica sempre foi um país de jogadores técnicos, lentos e todavia não assimilavam bem o jogo. Em aquele momento, ¿verdad? Hoje não. ¿Verdad? Pero em aquele momento, então, o que hicimos em aquele momento que estava falando com a equipe da primeira? Utilizamos a parte técnica que o jogador já tinha dele, não por treinamento, dele, algo que uno traz. Todo atleta traz algo com uno. Então, dele, e acoplamos a parte física junto com a parte técnica, deixamos o equipo mais, como posso dizer, a ideia era sempre ter um equipo mais dinâmico, mais rápido. Pero mais rápido não é correr mais. Mais rápido é ser melhor, pensar melhor. Entendeu? Então, quando uno diz, o equipo está bem fisicamente porque corre. Não é só correr. Você tem que entender o que está fazendo. Você tem que correr, você tem que mover. Às vezes é mover-se rápido do que correr rápido. Se uno se move bem dentro da cancha, você sempre vai estar bem parado, bem posicionado. E se uno pensa rápido, pode executar suas ações de uma maneira adelante de que o equipo pueda entender. Por exemplo, esse trabalho que está passando allí é um trabalho que eu não hacía muito, que é 2 contra 2, 3 contra 2, 2 contra 1. ¿Para quê? Para que os jogadores aprendam a confrontar um ao outro e a ter uma pressão e a sair de uma situação difícil. Eu sempre digo aos meus jogadores, nós outros vamos criar acá um problema e o certo. ¿Me entendés? Porque o jogador de futebol, como qualquer outro atleta, tem que pensar, você tem que resolver o problema. Houve um momento em el fútbol, nos anos 90 e nos anos 2000, onde nós outros, como corpo técnico, hemos cometido um erro que passávamos todo para que o jogador hiciera. Ou seja, o jogador era praticamente um robô dentro da cancha. Ele não pensava, ele apenas executava. Então, e por dicha, nós outros treinadores hemos aprendido que não é assim. Nós outros temos que fazer exercícios onde se trabalha a parte cognitiva de nossos jogadores ou atletas para que eles possam entender o que está passando e possam resolver o problema. Então, a cancha tem que encontrar a solução para ser a melhor ação dentro do jogo. Nós outros vamos dar 5 ou 6 opções e dentro dessa, eles, naquele momento, vão elegir qual seja a melhor ação para que ele pueda executar em el juego. Isso não é pensado. Isso é algo que é distinto. Ele já tem que ter isso já cá, porque se ele vai pensar, bueno, vou escolher a ação 1, ação 2, ação 3, já se foi. Já se quedou dormido e o trem passou. Ok, te entiendo. Bueno, ya es un tema de toma de decisiones que nos iríamos, digamos que enfocando en otro punto, pero desde el plano físico, me gustaría, Norton, llegamos, como decís, a los 13 años. Ya llegaste a los 13 años. Ahora sí, ya toma relevancia. ¿Me escuchas? Sí, Norton. Norton, ¿nos escuchas? Sí, bueno, lamentablemente Norton hoy ha tenido problemas con la conexión. Les pedimos disculpas, ¿verdad? Porque
es un tema interesante, pero sería muy, muy bueno pues tenerlo más fluido, digámoslo de esta manera. Esperemos para ver si vuelve otra vez a tomar la señal. Norton, ¿nos escuchas? Bueno, demos unos instantes para ver si Norton retoma. ¿Sí nos estás escuchando? Bueno, aquí lo importante, creo, hasta el momento, con lo que hemos rescatado de lo que Norton nos está aportando, es que a nivel nacional, pues deberíamos de darle mucho énfasis a esto que se dice, antes de los 12, 13 años, enfocarnos más en aspectos tácticos, dejar de lado un poco el tema físico. Y bueno, eso es lo que quiero saber ahora, la opinión de Norton a partir de los 13 años en adelante, donde ya se entra normalmente a competir. De hecho, los equipos de primera división, equipos de segunda división, es cuando empiezan ya los procesos más competitivos, ya menos formativos. Pero bueno, ese es el aspecto que quisiéramos rescatar de esto, ¿verdad? A ver si en las academias de fútbol, las personas que nos escuchan, que ya sean entrenadores, que sean formadores, están alineándose en esa tendencia, ¿verdad? O en esto, como dice Norton, hace 20 años era un tema tal vez extraño, hoy para muchos es algo común, normal, el pensar de que se está trabajando de esa forma. Sin embargo, podríamos entrar en algo más específico, como decir, bueno, llega una periodización y dentro de esa periodización estamos realmente preparados para llevar a un equipo a competir, cómo trabajar esos aspectos físicos en cantidad de cargas, cómo podemos competir cuando tenemos que enfrentarnos a un equipo como México, por ejemplo, a donde tal vez tienen muchas veces más tecnología que lo que tenemos localmente en Costa Rica, porque tienen medidores de carga, tienen un GPS donde todos los jugadores pueden ser monitoreados durante sus entrenamientos, durante sus partidos. Y bueno, tal vez nosotros a veces por nivel, la capacidad de infraestructura que tenemos localmente, no solamente a nivel federativo, a nivel de selecciones, sino hablando dentro de la realidad del día a día de escuelas, academias de fútbol, equipos que no son necesariamente de primera división o segunda división, no contamos con esa tecnología. Entonces, ¿cómo hacemos para formar muchachos cuando no tenemos esas herramientas tecnológicas y nos topamos contra un equipo como Estados Unidos, que probablemente todas sus divisiones menores, desde la U12, 13, ya tienen pues todas las tecnologías suficientes a nivel de gimnasios, a nivel de trabajos funcionales, a nivel de tecnología como menciono, los GPS o medidores suficientes para poder saber el rendimiento físico y cómo potencializar a un atleta? Hoy en Costa Rica eso no lo tenemos la mayoría. Norton, no sé si nos estás escuchando. Sí, lamentablemente no. ¿Sí nos escuchas? Sí, estoy te escuchando muy bien. Está aquí. Bueno. Está muy bien, aquí está tranquilo. Ok. Yo más bien quería desarrollar un poco dando tiempo a que entrara el internet tuyo, pero bueno, es eso, Norton, ya llegamos a los 13 años. Ahora yo quisiera que nos aportes localmente, que nos aportes a nivel local, a nivel de las academias de fútbol. Sin embargo, hoy, porque estamos enfocándolo acá a Costa Rica, pero el programa tiene también audiencia internacional y hemos estado tratando de tener ese intercambio de conocimiento de un país a otro, precisamente para eso. Me gustaría la comparación de lo que estás viviendo hoy en una U15 de Brasil. ¿Qué pasaría si juega nuestra selección de U15 contra la selección de U15 de Brasil? ¿A dónde, desde el aspecto físico, que es lo que estamos hablando hoy acá, de la preparación física, a dónde puedes pensar que radica la principal diferencia? Para nosotros ver si eso realmente es rescatable y que sea una línea de mejora dentro de lo que nosotros estamos trabajando y formando en nuestro país. Hagamos esa comparación de U15 Brasil, U15 Costa Rica. ¿Qué crees a nivel físico que nos puede aventajar o estamos nosotros mejor que ellos? Ok, solo para dejar claro acá. Un de 13 años sí puede competir, no hay problema ninguno. Puede competir y saber cuando se pierde y cuando se gana. Eso es importante. Pero no puede ser el objetivo principal.
El objetivo de las ligas menores y de la escuela es producir la materia prima para alimentar el equipo principal, la primera liga. Este es el objetivo número 1. El objetivo número 2 es formar personas para que puedan seguir en el futuro. Es un excelente medio de, uno, direccionar a un joven, es hacer deporte. Porque sabemos que la mayoría de los chicos que hacen fútbol, una porcentaje pequeña va a llegar allá en el equipo principal, en la primera liga, ¿cierto? El trabajo, como usted dijo, en Estados Unidos, nosotros acá también tenemos el aporte de la tecnología, pero yo no veo eso como el principal, GPS, softwares. Yo veo el principal, el conocimiento de sus entrenadores. Eso es lo principal de todo. Ninguna máquina sustituye la capacidad de una persona que sepa bien su función. ¿Me entiendes? Entonces, más importante do que yo tener un GPS, yo como entrenador tengo que saber a trabajar con mis jugadores. Yo tengo que saber ver como eu hago para sacar lo mejor que ele tem. Acá no clube que eu trabalho, cada jogador tem um GPS. Empieza o treinamento, eles vão para o treinamento, termina o treinamento, um de meus assistentes me traz uma hoja com os dados de cada um. Mas só isso não me serve. ¿Me entendeu? Eu tenho que ver se eles estão evolucionando, se eles estão creyendo em aquilo que estamos fazendo, se eles realmente estão fazendo o esforço necessário para estar allí. Então, em las ligas menores, lo mais importante do que ter equipos de apoio, como o GPS, ejemplo, uno de ellos, hay miles de cosas, pero lo más importante es que los entrenadores se preparen para estar ahí. O entrenador de fútbol não pode entender apenas de fútbol. O entrenador de fútbol tem que saber como lidiar com os niños, tem que ser um pouco de, entre comillas, psicólogo. Não estou dizendo que tem que ser um psicólogo acadêmico, mas tem que compreendê-lo, tem que ser quase que um padre, um papá de eles, me interessa entender para que eles, e principalmente, nós os professores de los chicos. Então, os chicos têm que ver nós outros como professores e saber assim, uau, Allen é meu treinador, eu vou aprender com ele. Então, eu vou pôr atenção porque eu quero aprender, porque ele tem a capacidade para ensinar-me algo. Então, esse é o principal. O que passa em Costa Rica, como eu diria, a nível mundial, el biotipo que estou falando de tamanho, nessas categorias menores, se queda muito abaixo de Estados Unidos, de Brasil, de Itália, Alemanha, França, o que seja. Pero, como hacemos isso? Não, isso é uma questão de geográfica e genética. ¿Me interessa? Geográfica e genética. Sabemos que nos últimos anos já temos chicos aí com um tamanho, uma estatura melhor, pero o biotipo del tico é esse. Por exemplo, acá em Brasil, chegamos ao absurdo, que eu não estou de acordo, pero essa hora é um protocolo acá, um porteiro de 15 anos, se não tem mais de 1,90 m, nem se mira. Não entrena. O porteiro de 15 anos tem que estar com mínimo 1,90 m. ¿Me entiendes? Ou seja, porque está se buscando o biotipo europeu, que tampouco nós outros brasileiros temos o biotipo europeu. E não quer dizer que esse biotipo seja o biotipo específico. ¿Me entiendes? Pero é o protocolo que há hoje. Então, Costa Rica, quizá, essa é a minha opinião, quizá se quede um pouquinho atrás por uma questão do biotipo. ¿Me entiendes? Só isso? Claro. Não é só isso. Um dos fatores. Claro. Pero Segundo quiere punto decir muito que... importante que temos que entender
Segundo punto, más importante que hay que tener, no solamente en fútbol, como en cualquier parte de la vida, se llama hambre. Hambre. Hambre no es hambre para comer comida, porque Cristiano Ronaldo no necesita de plata y tiene hambre. Ronaldinho não necessitava de plata e tinha hambre. Messi não necessita de plata e tiene hambre. Então, ter hambre de fazer as coisas. O que é ter hambre? É ter ganas. Ganas. Eu sou enamorado de Costa Rica. Mi sueño é volver a vivir aí. Pero os ticos têm uma coisa que outros países não têm. Os ticos não tiveram, por algum momento generacional, ¿cómo te explico? Isso que em outros países se hace. Por exemplo, acá em Brasil, um niño de 10, 12 anos tem que agarrar de 50 minutos, depois entrar em um metro e caminhar mais 10 minutos para chegar na cancha para estar em sua escola de futebol. Allí, se você pide para a grande maioria, não estou falando todo, mas uma grande porcentagem de chicos se diz, você tem que ir aí a 15 minutos caminhando. Não, creio que hoje não vou a praticar deporte. ¿Me entiendes? Então, tem que ter essa... E isso é algo interno de um. Eu posso trabalhar isso de maneira extrínseca? Puedo, mas tem que ser intrínseco, tem que vir de adentro. Certo? Então, são fatores que, é minha opinião, o que eu vi allí em 12 anos que estuve, 12 ou 13 anos que estuve aí. Então, essa é minha opinião. Pero é um país que pratica o deporte, que é apaixonado por el fútbol, que a gente juega fútbol, que entende o jogo, os treinadores que há aí em el equipo principal, em la primeira liga, a maioria dos treinadores que estão aí são estudiados, estão sempre evolucionando, pero esta mesma atenção os clubes não dão para os treinadores das ligas menores. Primeiro, que são mal remunerados. Segundo, que muitas vezes tem o futebol como segundo emprego, que ele tem que trabalhar em outra coisa para poder manter sua família e trabalhar em futebol. Então, os clubes não valoram como se deveria os treinadores das ligas menores. Exemplo, Estados Unidos. Os treinadores, os mais preparados, muitas vezes não estão em equipo principal, estão allá abaixo. Por que allá abaixo? Porque allá onde que temos que fabricar o produto, onde que temos jóvenes para aqui por 5 anos estar alimentando um equipo profissional. Além, perdão se eu acabei huindo um pouco do tema principal, mas a mim me gostaria exponer esse lado do deporte, não só vir aqui e falar aqui. No, Norton, totalmente válido. O sea, en realidad el tema principal es un tema de acondicionamiento físico. Sin embargo, desde tu punto de vista, lo explicaste, es que pensás que la diferencia primordial viene no necesariamente por falta de trabajo o falta de preparación, o sino más de un biotipo, ¿verdad? Es algo que yo en lo personal no lo comparto porque yo sí pienso que selecciones como lo que vimos ahora con México son biotipos muy similares al nuestro. Entonces sí creo que, o me inclino más por otro lado, me inclino más por lo que dijiste anteriormente de que haya que capacitarse más. Me inclino y creo fielmente en lo que dijiste también del tema de los salarios, que de hecho ayer en un programa de televisión aquí local se habló de que los salarios de los profesores de las escuelas de fútbol y academias de fútbol pues eran bajos. Yo en lo personal lo he experimentado y lo he probado eso, en donde una de las razones más complicadas aquí localmente hablando es que, como vos lo decís, no es el trabajo principal del entrenador. El entrenador trabaja en X lugar, aunque sea un profesor de educación física, probablemente trabaja en un colegio,
entre semana, y los fines de semana porque le apasiona el fútbol y como decimos aquí localmente, para extriar un poquito, de ahí trabaja en una escuela de fútbol el día sábado. Él puede ser preparado, pero desgraciadamente no es bien remunerado y esta falta de remuneración le dificulta probablemente de ahí surgir más y capacitarse más o invertir más en su conocimiento. Y eso es una de las barreras que tenemos, pero yo sí creo que hoy existen muchas plataformas y muchos mecanismos para que los entrenadores se puedan preparar y aprender. Por eso es que creo que el intercambio cultural y las vivencias de otros países las podemos tropicalizar y lograr rescatar lo más valioso, ¿verdad? Todos esos elementos, como decimos aquí popularmente, te los compro. El que no compro es el biotipo. Claramente hay fútbol muy marcado, como el fútbol alemán, como el fútbol holandés, de que sí, difícilmente por biotipo se comporta totalmente diferente. Pero ahí entra un tema de alimentación. Estamos nosotros aquí en Costa Rica dándole importancia desde edades tempranas a lo que es la nutrición de los jugadores. Le estamos dando, ¿sabe? Un entrenador de fútbol, cuánto es la proteína que tiene que consumir en una etapa de pretemporada donde se trabaja pesas en un gimnasio, donde se trabaja funcional y sigue consumiendo el muchacho igual. El muchacho tiene 15 años y come de cierta manera y comienzan a hacer una pretemporada y un trabajo de pesas y llega a la casa y come igual, pero él no sabe que el aumento del gasto o la necesidad proteica que tiene en su cuerpo es otro y no va a tener, lejos de tener un crecimiento muscular y un aumento en su potencia, más bien está teniendo un proceso ahí catabólico que más bien lo que hace es deteriorar su músculo. Y eso te lo puedo asegurar que aquí localmente yo creo que tenemos que aprender más en esto. Por eso es que pienso que hay temas más específicos, más de formación, de capacitación a nivel de entrenadores, de clubes, de academias, escuelas, para poder mejorar en esa línea. También sé del tema de cómo definitivamente los aspectos de toma de decisiones y todo, pero no es eso lo que quisiéramos hoy, digamos, rescatar más que nada y ya casi se nos acaba el tiempo, Norton. Para hacer como un cierre, me gustaría que más bien nos cerres en esa línea, en la línea deportiva, en la línea física, cómo podemos mejorar hoy el trabajo aquí localmente a nivel físico, porque claramente el biotipo no lo vamos a cambiar, ese es el biotipo tico que tenemos. Entonces, dentro de ese biotipo que tenemos, ¿cómo podemos realmente sacar provecho? ¿Qué nos recomendás a todos los que están escuchando ahorita el programa y a todos para hacerle un aporte más al fútbol menor? ¿Qué nos recomendás para este cierre, Norton? Ok, voy a usar el ejemplo que hemos tenido en Mundial Chile 2015. No sé si usted se acuerda, que fuimos con la U17 y el Mundial de Chile y hemos hecho una campaña fantástica. Nos quedamos, yo creo que en el final del torneo. ¿Cuál fue la diferencia allá? Porque nosotros teníamos menos biotipo que Nigeria, menos biotipos que Francia, de que los otros países hemos competido de igual para igual. Entonces, en aquel momento, ¿cuál fue nuestra preocupación? Dejar nuestros chicos más rápido. Entonces, hicimos mucho trabajo de potencia, ¿me entendés? De velocidad de reacción física, velocidad de reacción mental. Yo hacía muchos entrenamientos, es uno que usted pasó ahora aquí, de confronto 1 contra 1, 2 contra 1, 2, y así va. Y nosotros hacemos también muchos trabajos con ellos en relación a la parte cognitiva, de entender el juego y hacer la toma de decisión más rápido posible. Pero en la parte física, lo que más hemos entrenado fue velocidad de reacción y potencia. Isso nos ajudou a chegar antes na bola. Por quê? Para deixar claro o que eu estava falando, independentemente de seu tamanho, que quizá não me expliquei bem, porque não... mais importante que seu tamanho é você reaccionar. Você pode ter um biotipo melhor que o meu, mas se eu sou mais rápido, em uma ação, em um segundo, já te deixei para trás. Então, el ejemplo principal fue aquella selección de 2015
y en el Mundial, que fue la selección U17, que hemos hecho una campaña fantástica. Fue un resultado muy bueno en las ligas menores de Oeste y el de Egipto. Son los dos que son más marcantes. Son los dos, yo creo que en selecciones menores lo que más marca es Egipto, que fue 2009, creo, y el de nosotros de 2015. Fueron los dos mejores resultados obtenidos en mundiales menores. Pero el principal sería eso, trabajar la velocidad de los jugadores, trabajar el raciocinio y la velocidad de reacción es lo principal. ¿Cómo se entrena eso? Todos los días hay que entrenar. ¿Cómo que tiene que hacer? Que yo, cuando estuve en la selección, que yo quise hacer era unificar los clubes con el trabajo que yo hacía en la serie, porque en la no tengo los jugadores todos los días y ni se puede tener todos los días, porque los jugadores no es de la serie, los jugadores pertenecen a los clubes y los clubes emprestan para la serie. Entonces yo intenté en aquel momento buscar una manera de acercarme más a los clubes para tentar hacer ese tipo de trabajo en conjunto. Hemos conseguido. Poderia ter sido mejor. Faltou um pouco de política de todas as partes. Pero esse é o ideal, que os clubes caminem junto com a federação. Que a federação sepa que os jogadores não são de ela. Os jogadores são de los clubes. Correcto. Então, primeiro o jogador entrena em el clube e o coordenador de la seleção tem que falar com os clubes e dizer: como hago para poner mis profissionais que estão acá à disposição desse clube? Como eu agarro mis preparadores físicos de la CL e mando para o clube para fazer um trabalho em conjunto? Não é ensinar nada, é integrar para que os clubes cresçam. ¿Me entendés? Eu vi, em el período que estive aí, o que mais estorbou meu trabalho foi el ego. No, yo no puedo, yo no quiero que venga acá en el club y hacer un trabajo en conjunto. Y yo decía, yo no quiero cambiar su manera de entrenar. Vamos ver, podemos nos ayudar, solamente eso. Porque el objetivo principal de los clubes en ligas menores y de la federación en selección menores es competir a nivel internacional para que nuestros jugadores de ahí tenham cancha, que ter cancha é ter experiência, para que quando vá representar em uma Olímpica, não haga feio. Ou quando vá representar com a seleção maior, não haga feio, por falta de fogueiros ou porque não competiu o suficiente. Então, temos que preparar melhor nossos jogadores. Temos que deixar de viver de la maravilha que foi Mundial 2014, que foi excelente, pero já passou, e ter que planear as coisas para volver a viver o que se passou em 2014. Pero o rumbo que está hoje, não veo isso. Não logro ver. Tanto é que todavia na seleção jogam grande parte dos jogadores que jogaram em 2014. E estamos falando de quantos anos atrás? 8. ¿Verdad? 8 años. Entonces, ¿dónde está el proceso? Ah, pero tiene uno o otro. No, uno o otro no. Ya tiene que tener un proceso ya con una selección nueva. ¿Y quién sería la nueva selección? La selección olímpica. Yo he escuchado por ahí que no ha ido bien, ¿verdad? Está bien, jugó contra Estados Unidos, contra México, pero, ¿me entiendes? Entonces, no ha jugado suficiente. Estoy dando mi comentario, ¿verdad? Entonces yo creo que la selección olímpica ya tenía que ser la base de la selección mayor. Y la U20, la base de la olímpica. La U17, la base de la U20. Entonces hay que hacer un trabajo más complejo, yo creo. Más integral. A veces es fácil. Más integral. Às vezes é fácil falar acá, pero hay que empezar. Hay que estar, federação e clubes, hay que estar mais junto.
Ok, ¿Entendés? ok. Yo sé que el Cibar, Luis Ibarra, que está allá en la federación, es un amigo mío, intenta ser, pero solo no logra. Hay que tener una integración de los clubes y de la federación para que pueda tener resultados como hubo en Egipto 2009 o como hubo en Chile en 2015, donde yo estoy presente. Muy bien. Norton, muy interesante, el tiempo se nos acaba y de verdad que es un tema muy amplio. Eh, Puedo concluir con esta conversación que acabamos de tener y con la que tuvimos la semana pasada, que fue con Javier Vicente Guanchop. Al final, el sentir de ustedes a nivel general es el mismo, que hay una desarticulación entre los equipos, entre los clubes y la federación. Y definitivamente la federación probablemente es la que tiene que trazar esa línea para ver cómo se van a trabajar en los clubes, cómo es el fútbol, cómo es el sistema que se tiene que adoptar a nivel país, no como un proyecto independiente de los clubes, sino como un proyecto país, para poderlo adoptar desde divisiones menores, para traerlo para arriba y probablemente entre unos años ser un país mucho más evolucionado en términos del fútbol. Entonces, de ahí eso yo creo que es lo que nos dejamos hoy, ¿verdad? Es una conclusión general muy atada a lo que vivimos la semana pasada con Vicente Guanchop. Es de ahí el mismo sentir de dos personas que están alejadas, una está en Brasil y una está en Los Ángeles y al final concluyen casi que en lo mismo. Bueno, hoy lo que quisimos es pues darles un poco una pincelada de lo que pensamos que puede ser un aporte más para todos los que están formando muchachos y equipos aquí en el país a nivel competitivo y formativo. Y bueno, Norton, te quiero agradecer este espacio que nos diste, este espacio y este aporte tan valioso para todos los que nos escucharon. Y bueno, esperemos que de todo esto algo quede para el bien del fútbol en Costa Rica y sobre todo en las divisiones menores, que es lo que actualmente estamos enfocados. Para terminar, Norton, no sé si querés decirnos algo más y con esto pues nos estaríamos despidiendo. Bueno, Ale, primeramente, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento por estar hablando contigo. Pedir perdón a las personas que hubo un poquito de problema con señal de internet, pero eso no, nosotros no tenemos control sobre eso. Y siempre estoy a disposición, a la orden, cuando me ocupe. Será un placer para mí hablar de otros temas cuando quiera. Estoy acá para servir. Un fuerte abrazo a todos y sepan que yo tengo un cariño muy grande por Costa Rica. Es un país que me recibió muy bien. Mi sueño es volver a trabajar allí porque yo tengo muy buenos recuerdos de ese país. Me hace falta estar ahí. Tengo muchos amigos, muchos hermanos en ese país que yo los quiero mucho y ellos saben de eso. Y es un país que el fútbol es un fútbol bien jugado. A veces el tico no valora, pero el fútbol de Costa Rica es un fútbol bien jugado. ¿Sabe? Tiene técnica, tiene condiciones para cosechar cosas mucho más grandes para el futuro. Muchas gracias y un fuerte abrazo a todos. Bueno, Norton, muchísimas gracias y bueno, nadie sabe que en un futuro tengas otra nueva contratación aquí a nivel de Costa Rica y bueno, de verdad muchísimas gracias y muchas bendiciones a todos los que nos acompañaron hoy. Los invitamos para el próximo jueves, igual a las 8 de la noche, que vamos a tener un programa con, bueno, en Semana Santa, pero igualmente vamos a tener el programa con Sergio Castro, que es una persona que está fuera de Costa Rica, está en una academia importante en Puerto Rico, él ha estado en selecciones nacionales, ha tenido una carrera pues muy amplia y lo vamos a tener acá el próximo jueves. Quedan todos cordialmente invitados y hasta la próxima. Muchísimas gracias. Hasta pronto.